Buenos días, tengan todos ustedes. Y la verdad es una alegría muy grande y profunda el estar aquí con ustedes y compartir la palabra. ¿Cuántos pastores hay en esta iglesia? ¿Cuántos? ¿Alguien me puede decir cuántos pastores hay? De acá de este lado, ¿cuántos pastores hay? Uno. Ok. Quiero dejar bien, hasta donde me sea posible, bien clara la enseñanza de la Biblia. Primera cosa, la palabra anciano viene de una palabra griega que está en la Biblia y viene de la palabra presbútero, que transliterada al español se lee presbítero. Pero esa palabra se refiere a las personas que están en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento como personas ancianas en edad, pero que son hombres que ejercen autoridad por su sabiduría y su inteligencia. Estos ancianos eran las personas que se sentaban en la puerta de la ciudad y se encargaban de litigar, se encargaban de arreglar los asuntos y problemas entre las personas. A ese tipo de personas hoy día nosotros le llamamos abogados. Pero los ancianos de Israel eran las personas que se sentaban a la puerta de la ciudad y entonces los que tenían problemas iban ante los ancianos y discutían el asunto y el anciano era el encargado de decir, esto es lo justo, esto es lo verdadero y esto se va a hacer y esto se va a arreglar de esta manera. Así eran los ancianos. Número 2. En el Nuevo Testamento los ancianos son nombrados para ejercer el mismo oficio en el Antiguo Testamento. La palabra ancianos quiere decir líder de la iglesia que cuida, dirige a la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento. Son dos significados. Pero ¿sabía usted que en el Antiguo Testamento no existe la palabra pastor para designar a una persona? No existe. Existía el rey, sacerdote, profeta y posteriormente los escribas que se encargaban de escribir toda la historia de Israel y escribir la palabra de Dios, que hacían el oficio, la función de escritores de los eventos de la vida del pueblo de Israel. Sacerdotes, profetas, escribas. Y aparecen también los maestros, pero no hay ninguna función que diga a profetas, pastores y sacerdotes. La figura o la idea del pastor está tomada de la vivencia y la función que ejercía una persona que cuidaba el ganado y las ovejas. En la Biblia, lo que vemos en el Antiguo Testamento es que reyes, sacerdotes, profetas, padres de familia, escribas y todos los que dirigían al pueblo
ejercían una función sacerdotal y pastoral. El rey era la autoridad, pero pastoreaba al pueblo. El sacerdote era el que oficiaba en el campo de la religión, los sacrificios, pero pastoreaba al pueblo. Los profetas eran los que hablaban la palabra revelada de Dios y pastoreaban al pueblo. Los padres puestos por Dios para educar a los niños pastoreaban a sus familias. Y los ancianos que se dedicaban a ejercitar y a litigar, a resolver los asuntos y los problemas de la sociedad, pastoreaban al pueblo. Así que a mí se me hace muy interesante ver que desde el Éxodo en la Escritura hay una definición para decir que todo el pueblo de Dios es un pueblo y un reino de sacerdotes que pastorean a las familias y a los miembros de la comunidad. Eso es lo que enseña el Antiguo Testamento. ¿Verdad, pastor? Que no hay ningún título que alguien diga era rey, profeta, sacerdote y escriba y pastor. No existía. Es decir, todos los líderes de la iglesia en el Antiguo Testamento, todos los líderes del pueblo de Israel ejercían, además de su función específica, una dimensión pastoral. ¿Por qué? Porque lo pastoral significa cuidar de tu prójimo, ayudar al necesitado, vigilar porque todo el pueblo camine en una sola dirección. Si voy al Nuevo Testamento, es interesante que Jesús predica el reino, reúne a sus discípulos, los capacita. Y es interesante que cuando Jesús capacita a sus discípulos, los capacita para gobernar, predicar, sanar, liberar. Y esas acciones, predicar, sanar, enseñar, liberar, se hacen con un carácter pastoral. Y en realidad, cuando Jesús llama a sus discípulos, no les dice, ahora van a ser pastores. No les dice eso. Cuando Jesús llama al que llama a venir a su reino, lo enseña a predicar, enseñar, sanar y liberar. Eso resume la función pastoral. Y específicamente cuando ya está Jesús viendo que sus discípulos han aprendido a predicar, a sanar, a liberar y a enseñar, le pregunta específicamente a Pedro, y no es nada más a Pedro, a quien designa, oye Pedro, ¿me amas? No le dice, vas a ser buen pastor. Le pregunta, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y imagínense que Jesús le pregunta a cada discípulo, oye Juan, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Santiago, ¿me amas? Y la respuesta de Pedro es, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice, apacienta mis ovejas. No le dice, de ahora en adelante tú vas a ser pastor. Le dice, de ahora en adelante, ustedes 12 discípulos van a cuidar a mis ovejas. Van a alimentar, a sanar, a cuidar, a proteger a aquellos que vengan a mi redil.
Y la tercera cosa, lo pastoral no corresponde solamente a un pastor o al presbiterio o al consistorio. Lo pastoral nos corresponde a todos los que hemos sido llamados a venir al reino de Jesucristo, para que entonces cada uno de nosotros viva cuidando, pastoreando, alimentando, dirigiendo a su prójimo. Esta comunidad que se llama Iglesia de Jesucristo es una comunidad que tiene un altísimo sentido de cuidado mutuo, de apoyo mutuo, de hacernos crecer mutuamente. ¿Cómo se ve en el Nuevo Testamento? Que no había diferencias jerárquicas, ni había pobres y ricos, o jefes o súbditos. La iglesia de Jesucristo, la iglesia presbiteriana que sigue el ejemplo del Nuevo Testamento, es una iglesia que efectivamente está compuesta por cristianos, por creyentes que han venido al reino de Jesús, y entonces desarrollamos esa función pastoral. Es solamente el apóstol Pablo que empieza a usar el término como una función específica en las iglesias que empezaron a surgir por todo el Medio Oriente. En Asia Menor empezaron a formarse pequeñas iglesias, una familia, 2 familias, 5 familias. Empezaron a crecer las iglesias y se empezaron a reunir en las casas o en los templos o en los campos debajo de los árboles. Y entonces ese pueblito, esa iglesia necesitaba tener presbíteros, ancianos. Pablo pensaba, estas iglesias necesitan tener los ancianos, pero como aquellos líderes del Antiguo Testamento. Y entonces él comisiona a sus discípulos, a algunos de sus discípulos, para que cumplan esa función específica de alimentar, cuidar, sanar, proteger a esa pequeña familia, comunidad de cristianos. Pablo lo hizo con su discípulo Timoteo, lo hizo con su discípulo Tito, a quienes él les dijo, Tito, cuando vayas a la isla de Creta, por favor, checa que los hermanos estén bien, y te mando allá y te dejo allá para que veas que sigan la doctrina, que vivan bien, que sean hermanos verdaderos, que ejerzan una familiaridad y un sentido de comunidad como hermanos. Checa, por favor, y te quedas allá. ¿Para qué? Y lo que esté incorrecto, porque a veces tenemos ideas muy raras de la fe, entonces eso corrígelo. Y enseña a los jóvenes a vivir para Cristo. Enseña a las mujeres adultas para que sigan el ejemplo de Cristo. Y que las mujeres adultas enseñen a las jóvenes a que aprendan a vivir según lo que enseña Cristo. Y le dice a Tito, Tito, nombra ancianos, presbíteros, para que sean pastores, ancianos para que cuiden a ese grupito de creyentes. Esa es la realidad del Nuevo Testamento, y Pedro, cuando leímos este pasaje, nos ilustra muy bien qué es el pastor, el creyente que está cuidando a esa comunidad cristiana. En la época de Pedro, a esos grupitos de cristianos no los aceptaba ni el Imperio Romano ni la sociedad. El imperio tenía una lucha encarnada contra los cristianos. Los perseguía y los mataba. Porque esos grupitos de cristianos adoraban a otro rey y a otro Dios que no era el emperador, que era rey y era Dios para los romanos. Y entonces el cristiano se veía en un dilema enorme. O vive según el imperio romano y sus leyes, adorando al emperador como Dios y como rey, o
en verdad viviendo en el reino de Cristo, adora al Dios Jesucristo y al Rey Jesucristo. Y entonces les dice, bueno, ahí están los pastores para que les ayuden a ustedes a adorar verdaderamente a quien deben adorar. Pero sucedieron dos cosas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Reyes, profetas, sacerdotes, ancianos, perdieron la visión del servicio y del amor a Dios y se corrompieron. Porque esos ancianos que estaban encargados de litigar los problemas, ya no litigaban conforme a la justicia de Dios y a la verdad de Dios, sino resolvían los asuntos conforme a aquel que le pagaba más. Y sucedió con los reyes, se corrompieron. Sucedió con los profetas, se corrompieron. Había escuelas de profetas. Y en esa época, en el Antiguo Testamento, los que nacían en esas escuelas, que eran las familias proféticas, pues seguían la tradición de corrupción de los profetas, de sus jefes, de sus maestros, y llegaron a corromperse. Y Jeremías, por ejemplo, vive en una época en que el rey, corrupto, los sacerdotes, corruptos, los escribas, corruptos. Había una corrupción generalizada en el pueblo de Israel y Dios manda al profeta Jeremías. Jeremías, predícale por favor a esta gente. Y las escuelas de profetas, cuando Jeremías se paraba a predicar el arrepentimiento y el volver a Dios, los profetas decían, no, si ese no tiene validez, porque los que mandamos somos los profetas y nosotros somos la mayoría, somos la verdadera escuela que tiene el derecho y el privilegio de hablar por Dios. No le hagan caso a ese, está solo. ¿Quién sabe dónde vino? Nosotros somos la jerarquía. Y ustedes saben que lo que pasó con Jeremías, que predicó, fue tirado a un pozo, fue maltratado, perseguido, torturado. Y finalmente viene el castigo de Dios para todo ese pueblo corrupto. En el Nuevo Testamento Jesús encuentra exactamente lo mismo en el pueblo de Israel. Y por eso Jesús lo que hace es llamar a sus seguidores para que aprendan esa nueva manera de vivir como pueblo de Dios. A los que llama iglesia. Y esa iglesia, ese grupo de creyentes ejerce un oficio específico que es precisamente la predicación del reino de Dios. En la historia del cristianismo sabemos que nuevamente la religión cristiana vuelve a decaer y a corromperse, porque la salvación se vendía. La gente tenía que pagar para lograr su salvación. La gente tenía que dar a las hijas, a los sacerdotes, a la iglesia. La iglesia despojaba a la gente de sus bienes para enriquecerse. Y surgen los reformadores. Juan Calvino lee la Escritura y entiende que la iglesia está compuesta por ministros, por servidores. Porque así lo descubrió en el Antiguo Testamento. Es interesante que cuando usted lee la Biblia va a leer que Dios llama siervos, ministros, servidores a todos aquellos
a quienes Él decide que le sirvan. Y no se refiere solamente a gente que estaba dedicada a la religión. Dios llama siervo a todos los patriarcas del Antiguo Testamento. Llama siervos, ministros míos, a todos aquellos que han tenido esa experiencia con Dios y los llama ministros, cualquiera que fuese su rango o función política o religiosa. Los llama siervos. Y no solamente llama siervos a los que Él escoge para que suceda algo en el pueblo de Israel. Cosa interesante, Jesús llama siervo a una nación babilónica para que castigue a su pueblo y le dice, no, si mi siervo es Babilonia. Qué interesante. El Antiguo Testamento nos enseña que Dios es el soberano y que todo lo que hay en su creación está para servir a Él. Y obviamente eso en la mentalidad judía no cabía. Señor, mi pueblo está corrompido. Habacuc dice lo mismo, mi pueblo está corrompido. Por favor, salva a mi pueblo. Y Dios le responde a Habacuc y le dice, no te preocupes, Habacuc, a mi pueblo le va a llegar su tiempo. ¿Pero cómo? Sí, yo voy a mandar a mi siervo Babilonia, así dice mi siervo, para que castigue a mi pueblo. Pero Señor, si tú eres el Dios Santo, ¿cómo vas a usar a un pueblo pagano para que venga a castigar a tu pueblo escogido? Eso no cabía en la cabeza de Habacuc. Así como a veces no nos cabe en la cabeza que Dios obre a través de gentes. Que en ese momento, cuando Dios actúa en ellos, son sus siervos. Obviamente que en la Biblia encontramos que el servidor especial es el pueblo de Israel y en nuestro caso el servidor especial escogido es usted y yo a través de Cristo, porque Cristo nos ha escogido para servir y nos ha dado dones y ministerios, pero pastorear nos corresponde a todos. Calvino, siendo más específico con la tarea pastoral, eligió ancianos, presbíteros. Y a cada anciano, en la ciudad de Ginebra, que llegó a ser una ciudad cristiana, protestante, en cada cuadra de la ciudad, él asignaba a un anciano. Y ese anciano, ese pastor, lo que tenía que hacer era visitar todos los días la casa de los que vivían en esa cuadra. Y el anciano llegaba, buenos días, vengo a hacer la visita pastoral. Sí, pásele, pastor. Y empezaban las preguntas. Niños, ¿leyeron hoy con su papá la Biblia? Señora, ¿no está usted siendo comunicativa con sus vecinas? ¿Su esposo le dio para la comida? ¿Ha llegado su esposo medio tomado? ¿Cumple su esposo con la responsabilidad en este hogar? Bueno, pastor, es que fíjese que... Anotaban. Llegaban con Calvino y le decían, esta familia tiene estas debilidades, estos problemas, así que hay que trabajar con esa familia. Y esa era la disciplina del pastor en 1550 y 60 en Ginebra. La tarea pastoral era precisamente que Calvino y todos los que eran ancianos visitar diariamente cada familia para cuidar la espiritualidad y la moralidad y la vida familiar en cada familia, en cada cuadra y así en toda la ciudad. Interesante. Debo decir que nosotros como iglesia mexicana presbiteriana hemos
enfocado mucho nuestra visión de servicio solamente al pastor. Y he llegado a muchas iglesias y hago la misma pregunta. ¿Cuántos pastores hay en esta iglesia? Uno, dicen. Dios mío, ¿qué va a hacer ese pobre hombre con 50 familias que están asistiendo a su iglesia? Se va a acabar y va a acabar diabético y enfermo porque él solito está haciendo la tarea. O los hermanos que no son visitados se van a otras iglesias. ¿Saben ustedes que la iglesia presbiteriana en el 2000 era aproximadamente una iglesia de 2 millones de miembros? Hace 25 años. Hoy es una iglesia de 600,000 miembros. Y a las iglesias donde he ido, se da el mismo fenómeno. Es que nuestro pastor no hace la tarea. Y les pregunto, ¿y cuántos ancianos hay aquí? Tenemos 12 ancianos. Ah. O sea que son 13 pastores que hay en la iglesia. Y la iglesia decrece teniendo 13 pastores. Esa es una herencia del sacerdotalismo católico romano. Creer que el único que dirige la iglesia es el pastor. Y los demás solamente llegan los domingos a recibir la prédica y ¡pum! El cristianismo evangélico presbiteriano es una iglesia que está compuesta por pastores y sacerdotes en cada uno de sus miembros. Ayer enseñaba yo en el curso para los maestros que la iglesia presbiteriana y el cristianismo bíblico que nosotros creemos es un cristianismo que está fundamentado en un concepto de que esto que somos iglesia no nos mueve ni la liturgia, no nos mueve ni el ritualismo, ni la tradición, ni el legalismo. Nos mueve el Espíritu de Cristo para que hagamos, cada uno de los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, que hagamos la tarea que Cristo a nosotros personalmente nos manda. Porque es el Espíritu de Cristo que nos toma y nos impulsa a hacer lo que tenemos que hacer. Entre otras cosas, ayudar a nuestro prójimo, cuidar a nuestro prójimo, pastorear a aquellos que están a nuestro lado. Y una vez me hicieron la pregunta, bueno, ¿y entonces para qué tenemos un pastor y le pagamos? Ah, ese pastor es el que está comisionado para enseñar Biblia, teología y todo lo que se refiere para que usted crezca, para que usted cumpla su ministerio, su servicio, su vocación y para que usted pueda pastorear a su vecina, a su vecino, a su familia y usted tenga esa cualidad, espiritualidad de ayudar a su prójimo. La iglesia presbiteriana es una iglesia eminentemente pastoral porque cada miembro toma esa función de Jesús para ayudar a su prójimo, para ayudar al que necesita, para pastorear al que está a nuestro lado. A ver, díganme si no han, alguna ocasión, alguien se ha acercado a ustedes a pedirles un consejo. Y al final dicen, ay manito, yo no sé por qué me acerqué a ti, yo sentí algo de ti porque sentí la confianza. Ese es el momento pastoral de usted. Hoy ustedes han nombrado otro pastor y deseamos que los pastores
que están dedicados. ¿Cuántos pastores ancianos hay aquí? Ahora son ¿cuántos? 11. Y con el pastor oficiante 12. Bueno, ordenado 12. Ok, el pastor es ordenado y los ancianos también son ordenados. Y los diáconos también son ordenados. Es decir, por la ordenación, ¿qué quiere decir? Es establecer una función específica para que ese hermano haga esa tarea específica. Desde el punto de vista de la administración de la iglesia, desde el punto de vista del organismo que somos iglesia. Pero espiritualmente todos tenemos la comisión de pastorear. Por amor a Jesús, por amor a nuestro prójimo, por el impulso del Espíritu para compartir el Espíritu de Cristo a aquellos que lo necesitan. Eso es pastorear. Que la ordenación les pone puntualmente lo que tienen que hacer, háganlo. A tiempo y fuera de tiempo, con ganas y sin ganas. Contra todo lo que se oponga. Así se cumple la tarea pastoral. En Brasil, cuando me tocó visitar como ministro de Educación de la Asamblea, llegué a conocer muchas iglesias en Brasil y yo no había reflexionado sobre esto, pero cuando llego a las iglesias me dicen, llego a las iglesias y les digo, ¿y quién es el pastor? Me dicen, aquí todos somos pastores, porque todos ejercemos la función del cuidado a nuestro prójimo. Bueno, entonces, ¿quién es el anciano? Aquí no tenemos ancianos, aquí tenemos presbíteros. ¿Y quiénes son los presbíteros? Los que trabajan con el reverendo. ¿Y quién es el reverendo? El reverendo es el pastor principal, que es el que capacita a los presbíteros, y los presbíteros capacitan a la iglesia y visitan a la iglesia. ¡Oh, qué interesante! El reverendo capacita a los presbíteros y los presbíteros cuidan y pastorean a la iglesia. Obviamente que el reverendo también lo hace, pero su función principal es capacitar a los presbíteros o ancianos. Y los ancianos hacen su labor. ¡Oh! ¡Wow! Y es una iglesia que crece muchísimo. Porque los presbíteros se ponen las pilas. Y en alguna ocasión me llevaron, el presbítero o el anciano me llevó al grupo de células que tiene en su colonia. Y me dice, vamos a ir hoy a esta célula que es yo la pastoreo. Y mañana a otra célula y a otra célula. Y así está el presbítero, el anciano, pastoreando a su comunidad de células. ¿Y qué sucede? La iglesia crece. ¿Por qué crece? Porque el pastor se encarga de cuidar, alimentar, proteger, sanear a las ovejas. La iglesia presbiteriana es la iglesia que el Espíritu Santo usa para pastorear. ¿A quiénes? Al prójimo. No desaproveche las oportunidades que Dios les da de conocer una familia en crisis. Vaya y pastoreela, ayúdelos. En la iglesia presbiteriana no ordenamos pastoras. No hay pastoras. En una iglesia, la iglesia Pentecostés, sí ordenan pastoras desde hace muchos años. Y he tratado con pastoras y se dedican a eso, a pastorear, no solamente mujeres, sino familias, hombres. Y es interesante porque en mi iglesia presbiteriana donde yo crecí, en la Nueva Jerusalén de Villahermosa, había muchas pastoras. Mujeres que sin que le pagaran,
sin una formación teológica profunda, salían a visitar a las mujeres de la iglesia, familias de la iglesia. Y créanme, muchas familias se agregaron a esa iglesia por la labor pastoral de esas mujeres. Cuando a mí me preguntan, oye, ¿desde cuándo eres pastor? Híjole, ya no sé qué responder. Y les digo, les hago la pregunta y les digo, ¿a qué te refieres con pastor? No, que trabajas con la iglesia. Ah, desde los 14 años. ¿Y por qué desde los 14 años? Porque yo acepté a Cristo a los 14, me hice miembro de la iglesia y desde los 14 empecé a ser líder del esfuerzo cristiano en mi iglesia y como líder de los intermedios, yo con mi equipito de 4 o 5 muchachos, 17 años, 18 años, salíamos a la casa de los niños de la iglesia, los adolescentes de la iglesia, a visitarlos casi diariamente. Porque entendí que mi tarea pastoral no comenzó cuando salí del seminario, sino empezó cuando Dios me puso frente a personas de mi edad para que yo les presentara del Evangelio y les hablara de Cristo. Y me acuerdo de una experiencia que me impactó muchísimo en Paraíso, Tabasco. Líder del esfuerzo cristiano, y de pronto llega una muchachita y me dice, Temo, estoy embarazada. 17 años. Y yo, ¿qué será eso? Digo, estamos hablando de 1977, de un muchacho que pues estaba desarrollando apenas. Y le digo, ¿y hablaste con tu papá? No, si le digo a mi papá me mata y me corre y me deshereda. ¿Y ya hablaste con el pastor? Me da pena. ¿Y por qué vienes conmigo? Porque tú eres mi líder. Y empezamos a entender que era la tarea pastoral desde esa edad. Después fui maestro de primaria en las comunidades de Tabasco y me sucedió algo interesante. Llegó una comunidad rural, hay una pequeña misión presbiteriana, llego a la escuela y ando buscando un hospedaje donde vivir como maestro y de pronto uno de los miembros de la comitiva de la escuela primaria dice, un campesino sin estudios, el hermano tenía una dificultad visual porque un ojo lo tenía para acá y otro para acá, o sea que veía así como para allá y para acá. Y entonces llega don Mateo de ladito y me dice, para verme, dice, Maestro Temo, yo le traigo una propuesta. Dígame. Yo tengo ahí en mi casa un cuartito fuera de mi casa y se lo puedo rentar. Oh, ok, dije, bien, asunto terminado. Pero no le voy a cobrar. Dije, mejor todavía, pero con una condición. Dígame, que salga usted a visitar en las tardes a las casas de la ranchería y del pueblo. Yo dije, pues siendo líder presbiteriano, dije, esto es pan comido, ¿no? Qué fácil. Y sí, llego la siguiente semana, termino mi hora de maestro en la escuela primaria y de pronto oigo en la puerta. ¿Quién? Soy don Mateo. Don Mateo. ¡Ah! Fue el que me propuso salir a visitar en la comunidad. Ahorita voy, me alisto, estaba yo acostado en mi camita, en mi hamaca, y salgo y me dice, abro la puerta y está don Mateo con su Biblia. Vámonos, pastor. No soy pastor, soy maestro. Bueno, para mí es lo mismo, dice. Me esperó unos minutos y empezamos a visitar todas las casas de esa comunidad en el poblado C14 de Cárdenas, Tabasco. Todos los días. Don Mateo no era ni anciano,
No había ido al seminario, no tenía formación teológica, no era el gran personaje. Sin embargo, en su corazón había el Espíritu de Cristo que le impulsaba y me contagió a mí para hacer esa tarea en esa colonia, en esa comunidad, en ese pueblo. Yo sigo reconociendo que don Mateo era un hombre de Dios, sin estudios teológicos, pero tocado por el Espíritu de Dios, porque él amaba a su localidad y me arrastró a mí para que yo fuera también a sentir ese amor por las personas. La iglesia presbiteriana es una iglesia que tiene el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Cristo nos mueve, entre otras cosas, a ser cada uno pastor, a ejercer ese don pastoral, a ejercer esa cualidad que es distintiva del cristianismo de Jesús, amar a su prójimo y cuidar de su prójimo. Eso es lo que enseña la Biblia. Oramos. Dios, te damos gracias porque a nosotros aquí en esta iglesia y en muchas iglesias que están reunidas en muchas partes del mundo, nos reunimos para escuchar tu palabra. Gracias porque en esta iglesia has dotado de siervos a cada uno de los presentes. Y hoy hemos visto, hemos sido testigos que hay siervos a los cuales tú llamas para tener más responsabilidad. Por ese amor, por esa gracia que tú has puesto en nuestro corazón para hacer lo que tenemos que hacer. Gracias, Señor, porque siendo como somos, tú nos llamas. Te ruego, Señor, que pongas más de tu espíritu en cada uno de mis hermanos para que ya no seamos 600,000 miembros, sino seamos el doble en el menor tiempo posible. Para que cada uno de nosotros dé testimonio de esa gracia y de ese amor que tú has puesto en nuestro corazón. Y de ese cuidado, de esa preocupación por aquellos que están sufriendo, que no tienen los recursos, que no pueden comer todos los días, que andan migrando de lugar en lugar, que tú nos ayudes a hablarles de ti, porque esa es nuestra tarea pastoral y humanitaria. Ayúdanos a ser instrumentos en tus manos. Señor Jesús, gracias por llamarnos a tu reino para ser servidores. Gracias, Señor, y danos más de tu espíritu para hacer lo que tenemos que hacer. Que no sean voces externas lo que nos impulsen, sino que sea la voz de tu espíritu en nuestro espíritu que nos ayude a desarrollar la tarea pastoral. Y dale más sabiduría y entendimiento a este cuerpo de líderes que son pastores, ancianos, presbíteros, y a todos aquellos, Señor, que tenemos el compromiso de servirte siempre. Sigue dándonos tu amor y tu gracia por tu Espíritu. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios a través de las alabanzas. Y bueno, pues el día de ayer tuvimos una noche de alabanza donde pudimos también aprender lo que son los atributos de nuestro Dios. ¿Por qué adoramos a nuestro Dios? ¿Cuál es el motivo de adorar a nuestro Dios? Y lo pudimos ver, así que lo invitamos para que a finales de este mes de febrero también se pueda unir con nosotros y aprender también cómo adorar y alabar a nuestro Dios. Porque es el único que recibe la gloria, la honra y el honor. Y es justamente lo que vamos a decir en estos momentos. Es decir, que tú eres digno de gloria.
alabamos, Señor. Te cantamos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor. Te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Te alabamos, Señor. Te cantamos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor. Te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digna de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Y sigamos dándole la gloria al Señor porque es un Dios admirable, es un Dios soberano y sublime y justamente Él merece toda la gloria y así lo vamos a cantar.
la honra y el poder sea por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Toda la gloria, la honra y el poder sea por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Y es que ese Señor que es digno de adorar es nuestro pastor, el que nos lleva a pastos delicados para poder descansar. Así que entonemos todos juntos este Salmo 23. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, Es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor el Señor es mi pastor, es mi pastor, nada me faltará. El Señor el Señor es mi pastor, es mi pastor, pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor el Señor es mi pastor, es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Para la gloria de nuestro Dios, hermanos.